Todos estamos programados, todos, a veces en mayor medida, pero todos ustedes y yo estamos programados. Pero tú tienes que ser extremadamente disciplinado, minucioso, perfeccionista con tu propia programación. Tú eres responsable de tu programación. ¿Qué quiere decir esto? Tú te tienes que volver como un curador, como lo hace un curador de arte. Te tienes que convertir en un curador de tu mindset, un curador de tu mente, de lo que ingresas a tu mente. Tienes que volverte un curador de información. Tienes que volverte un curador de todo lo que suceda a tu alrededor. Tienes que curar las experiencias y tienes que curar lo que pones aquí adentro. La información, a lo que te expones, las redes sociales, los temas, todo lo que estés leyendo, todo lo que estés haciendo, te tienes que convertir en un curador de eso. La música que escuches, las personas con las que te rodees, el lugar en donde vives, la colonia en donde vives, el país en donde vives, todo a lo que estés expuesto forma parte de este juego mental o va a influir en tu juego mental. Todos estamos programados de alguna mayor o menor medida. Hay veces que por más que te quieres aislar, no lo puedes lograr. Tienes que ser deliberado, muy disciplinado y muy riguroso y sumamente meticuloso en programar tu mente para ganar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, aléjate de perdedores y desdichados, aléjate de personas infelices, aléjate de personas que no están donde tú quisieras estar. A veces es tu misma familia. Si ese es el caso, tienes que limitar el contacto o la interacción al máximo posible sin, por supuesto, romper el vínculo. Tienes también que tener una dieta muy rigurosa de a lo que expones, por ejemplo, tus ojos. Es decir, yo alguna vez les he dicho que llego a un extremo tal de que si yo paso por un puesto de revistas o periódicos y casi siempre, sobre todo en algunos países, no en todos, están estos periódicos con escenas de violencia o de muerte o de cosas amarillistas. Lo que hago es simplemente voy a pasar por un puesto de periódicos, me volteo a otro lado. No quiero esa impresión mental. A ese grado tiene que llegar tu nivel de curación. No impresiones mentales, no redes sociales. No quiere decir no te metas, quiere decir cura muy bien lo que tienes que ver. O sea, bloquea cosas que te estén saliendo recurrentemente que no te sirven, bloquea música, canales, todo lo que tengas que hacer para insular tu mente de ruido externo, de interferencia externa, es algo que tienes que hacer sí o sí. Eso es una de las cosas. Entonces, ¿qué va a pasar con ese vacío que existe en tu mentalidad? Bueno, lo vas a llenar de cosas que sí te sirven. Te tienes que volver un curador para lo que no tienes que dejar entrar, pero también para lo que tienes que dejar entrar. Y es donde empieza la programación 24/7 con Filosofía GS. Por eso ustedes, y decidimos, antes no era así, por eso decidimos dar acceso vitalicio a las clases y a los seminarios, para que tú puedas repasar constantemente y para que tú puedas lavarte la cabeza con esto. De todas maneras te van a lavar la cabeza. Por eso cuando alguien te dice, ay, es un lavado cerebral, el hecho de que no sepas que estás lavado cerebral te hace todavía más pendejo, porque es un hecho de que vas a estar lavado de la cabeza. Es un hecho. Pero lo más importante es que sepas que tú puedes elegir con qué. Esa es la diferencia entre volverte un ganador y un perdedor. El perdedor piensa que por decirte que tú estás lavándote la cabeza con lo que estamos haciendo aquí, lo hace aún más perdedor y por eso es un perdedor. Porque se queda con lo que le dice la masa, se queda con la programación para estúpidos, para esclavos. ¿Qué tienes que hacer tú? Decidir programarte con lo que se programan los ganadores. Eso es lo que tienes que hacer 24/7 y actuar en consecuencia. No solamente es curar lo que pones en tu cabeza, es curar lo que dices, es curar lo que haces. También es una curación de experiencias, con quién te rodeas, qué haces en tu día a día, cada minuto, cada segundo cuenta. Entonces te tienes que volver un curador de tu propia vida. ¿Qué ingresa? ¿Qué no ingresa? ¿Qué personas? ¿Qué experiencias? ¿Qué pensamientos? ¿Qué mindset? ¿Qué normas sigues? ¿Qué está permitido? ¿Qué no está permitido? ¿Qué sí puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? Límites personales. Todo eso. ¿Qué música escuchas? ¿Qué programas ves? ¿Qué podcast escuchas? ¿Qué videos ves? Todo eso cuenta. Todo eso cuenta. ¿Ok? De esa manera vas a empezar a ver un cambio de conciencia, un cambio de accionar y un cambio en tu vida. Pero tienes que empezar desde ya y no hay de que, bueno, me voy a dar un cachito. Cada fuga que tú tengas de esto va a costarte reponerte 10 veces más de que si estás programándote con cosas positivas. Porque casualmente lo que es negativo tiene que ver con todas las emociones negativas que somos adictos. Miedo, aversión, pérdida, indignación, coraje, supervivencia,
violencia, todas estas emociones, envidia, discordia, todo esto es como gasolina para nuestra baja conciencia, para la conciencia más baja que nosotros tenemos. Entonces tienes que tener mucho cuidado con esto y tienes que renunciar a esta idea mediocre de contenido estúpido, de personas tontas, de contenido vacío, de música pendeja. Todo esto te tienes que insular, ¿ok? Existen algunos capítulos en el podcast de Deslavando el Cerebro. Ahí les comento exactamente pasos a seguir para deslavarte del cerebro. No recuerdo la temporada, pero efectivamente tengo episodios de eso. El podcast es muy valioso. Ojalá y puedan adquirir las temporadas porque hay joyas. Y estoy pensando en hacer algún eventillo o algo para los miembros del podcast que no hemos subido capítulos últimamente.